Yo veo que entiende a la perfección las ventajas de mi oferta. Entonces, ¿prefiere el modelo Premier o el Ultimate? En este caso se usa una pequeña dosis de halago calculado. Entiende a la perfección. Se induce a pensar que ya se ha decidido comprar, que no hay más opción que la compra. Y enfoca al objetivo a contestar siempre de forma beneficiosa para el vendedor. Prefiere el modelo Premier o el modelo Ultimate. Las cosas cuando se prefieren comprar, para finalizar, se recordará que aún habiendo preferido obtener la información deseada en un primer contacto de cualquier tipo, presencial, vía correo electrónico, telefónico o de debida importancia, debe cerrar la licitación de forma natural y acorde con nuestro propósito, sobre todo si se desea mantener al objetivo como fuente de información. En un futuro se puede posponer, como ejemplo, una entrevista en la que, con el pretexto de ser un exponente de soluciones de seguridad, se está recopilando información de un responsable de sistemas electrónicos. Por ejemplo, se ha entendido una conversación fatal en una histeria. De manera informática, las situaciones en las que se dividen por más de 3 o 4 episodios de histeria, de método social, de método normal, anormal o paranormal, se les intensifican factores de propulsión química para la sociedad y para el formato del gobierno. El momento en el que se inicia una legislación de datos personales de manera ilegal o no legítima en su contenido como abstracto pasatiempo del gobierno en el país, es cuando se adquieren las posesiones de los criminales y envuelven un factor de asfixiamiento hacia las leyes. Entonces, el comienzo de una intensificación que se activa en el cuerpo humano de manera virtual, para no hablar de casos inexistentes en la posesión de un animal. Compramos un animal de manera informática para adjudicar, dice el gobierno, beneficios a nuestra corporación, la cual rechaza cualquier tipo de valerosidad o término de manera gubernamental. Es por eso que el sacrificio que le estamos pidiendo al gobierno de Nuevo León, sea policíaco, sea de armamento y sea bélico, no es para nosotros de importancia, ni siquiera de interés, de contribuir al gobierno de este país, pues estamos en su contra. Queremos su fatalidad, queremos que se deslinden de la sociedad. Es muy importante que el señor Chapo Guzmán, el señor Alejandro Zamora pierdan la vida. Nos interesa más el gobierno exterior que en todo caso el gobierno de este país, porque sencillamente en este país se protege al criminal como se protege al asesino y el ciudadano se va
poco a poco dando cuenta del mensaje en el que se les está tomando en cuenta. Ahora, el señor que tiene el interés por estar cobrando el dinero que tú estás pidiendo, ganando o perdiendo en una guerra antibélica y de sentimiento y entendimiento fatalista, nos lleva a tener pretextos y deslindarnos de cualquier tipo de bomba química o de cualquier tipo de estroboscopio emocional, como el pasado martes se sintió en los cuerpos un estroboscopio interno que explotó, cual culpamos al gobierno de nuestro país por haber hecho ese tipo de armas para aplicar el beneficio del gobierno a la sociedad. Cuando no nos interesen los términos, cuando no nos interese nuestra actividad, cuando no nos interese quiénes seamos o qué somos, cuando nos interesa tu elección, cuando te identifique, cuando nos pongamos de acuerdo para ponerle fin a la vida de esos hombres el día de hoy desde Roma, o la vida de ese hombre en Roma, o la vida de ese hombre, pues, quieras o no quieras, en Roma, o en China, o en Japón, o en Estados Unidos, siempre tendrá el mismo símbolo que usted, siempre tendrá el mismo símbolo. Y en el día de hoy y para siempre, si Dios quiera que suceda, que por ejemplo el David o el señor Oscar o el señor Juan o el señor González Clarión o el señor Pedro Federico o, o, o el señor Carlos Slim que no tiene importancia su carrera informática, pues se le valora como un sagrado ídolo del auténtico robo del señor Rosari Slim o su hermano Raúl alias el troglodita Slim. Esos par de rateros, el señor Carlos alias Carlos Slim alias Carlos de Botari o su nombre horrendo que se puso, infame, insólito. Y todo el gobierno mexicano tiene la culpa de los bombazos en Egipto, de los bombazos de Al Qaeda, de los bombazos en las Torres Gemelas y del sacrificio. Si no se han enterado por sacrificarse, si no se han enterado por perder la vida, si no se han enterado, lo van a hacer, van a perder la vida. Desde el grupo SWAT en Portugal hasta el grupo en Colombia del virus colombiano. Si no es por mi culpa, es por la culpa tuya, y por la culpa tuya de los montones. Y no me interesa si te cuesta o no te cuesta un centavo hacer lo que te estoy diciendo que tienes que hacer. Cuando tengas algo que hacer, cuando se te inculquen valores civiles y cosas a beneficio de una personalidad y de hacer cosas realmente valiosas, no por tu intransigencia de estar comunicándole a alguien, por ejemplo, de algún tipo de género, de música, la cual me interesa, entonces pon los pies en la tierra, ¿sí? Pon los pies en la tierra y dile a alguien, por ejemplo, que haga algo por esas personas, ¿no? Ahora que a mí, el tiempo y el día de hoy, y el día en que robaron el banco Banregis con más de 70 millones de dólares de la cuenta de Raúl Salinas Po, entonces yo creo que a morir, pues el señor desde su existencia secreta y
compleja de la fe clarificada, dice que no has de hacer otra cosa si te profesas, te bautizas y te casas, más que amar a Dios sobre todas las cosas, a Dios sobre todas las cosas. No matarás y seguirás los mandamientos. Si has matado, se te asesina por Dios, que eso es lo que va a suceder. Si el día de hoy le quitaste la vida a alguien, el día de hoy te denigraste a perderla también. Si el gobierno o el que sea te ha de robar, tú le has de robar al gobierno o serás igual juzgado. ¿Sí? Si el gobierno te roba y tú no le robas al gobierno, también te vamos a asesinar. Si el gobierno te hace algo y tú no le haces eso al gobierno, también te vamos a asesinar. ¿Me escuchaste?